La semana pasada expuestas las líneas fundamentales de lo que va a ser el gran problema político que articule todo el desarrollo, sobre todo del siglo XI. En torno a las queridas investiduras veíamos las condiciones sociales que favorecen ese conflicto, qué es lo que estaba pasando en el imperio, qué es lo que estaba pasando en la Iglesia también, y sobre todo los planes de reforma de un papa, en este caso Gregorio VII, que iba a ser muy ambicioso por el número de aspectos a los que iba a hacer frente y por el carácter sistemático de esa reforma. Ahora, a mí lo que me gustaría es que nos detuviéramos sobre dos aspectos. Antes de finalizar el tema, todavía para finalizar el tema no vamos a necesitar un poquito más de tiempo, pero hoy solamente dos cosas, pero que dan mucho eso. Primero, además de las personas que poco a poco han ido saliendo a lo largo del tema, sobre todo Gregorio VII, es evidente que hay un conjunto de intelectuales y de, sobre todo, juristas, canonistas, que van a ser decisivos en ese proceso de reforma eclesiástica y también que desde el lado de la Corte van a formular su oposición a esas pretensiones papales. ¿De acuerdo? Hasta ahora apenas hemos tenido intelectuales que expusieran de forma sistemática doctrina política. Nos encontramos algunos teólogos, nos encontramos algunos escritores eclesiásticos, nos encontramos sobre todo los padres de la Iglesia, pero no hay pensamiento político en sentido específico, en sentido estricto, ¿no? Ahora, poco a poco, va a ir sistematizándose un modo intelectual teórico de comprender los asuntos políticos. Entonces, a mí me gustaría que nos detuviéramos, aunque sea desde el ángulo jurídico, desde el ángulo en concreto del ordenamiento jurídico específico de la Iglesia, eso que llamamos el derecho canónico, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría que visitáramos esos nombres, simplemente que les tuviéramos en cuenta, que viéramos más o menos quién es quién, en un tablero muy complejo, muy rico, en Europa sobre todo de los siglos XI y XII. Y luego la segunda parte, que será después del descanso, yo intentaré yo arreglar eso, porque me interesa sobre todo que visualicemos un esquema, para seguir darnos un concepto que tiene su propia historia. Y asistir al desarrollo histórico, biográfico de ese concepto es muy interesante. Primero porque en el concepto se está reproduciendo toda una dinámica histórica. Es decir, hay un proceso de evolución histórica que está dejando su huella en la evolución de los conceptos. Estos conceptos traducen, de alguna manera espejean, ¿no? Reflejan una situación, un contexto histórico. Y a medida que ese contexto histórico varía, se transforma, eso se deja ver también en la evolución de los conceptos. Los conceptos muchas veces nosotros nos hemos acercado a ellos como si fueran realidades puras, a priori, que no tienen apenas engarce con la realidad y por lo tanto podríamos visitarlas sin tener en cuenta el contexto en el que esos conceptos nacen, se van desarrollando, se reproducen como las cucarachas y también en ocasiones mueren, porque también nuestros conceptos en ocasiones desaparecen para dar lugar a otros, ¿no? Es un planteamiento falso que muchas veces, a lo mejor obligados por la escasez del tiempo, pues nos vemos obligados a hacer, ¿no? Pues si los conceptos fueran independientes de la historia. Pero los conceptos son históricos, nacen en la historia, se formulan en la historia, se corrompen en la historia. Y a veces esos procesos de cambio en los conceptos no vienen de forma radical, no se producen de forma abrupta, sino que son pequeños cambios de orientación apenas perceptibles que luego con el tiempo acaban derivando el concepto a un lado completamente distinto al que en los inicios podríamos imaginar. Bueno, pues uno de esos grandes conceptos de los que se refleja el curso de la historia y que por otra parte, aquí hay intercambio en doble dirección. El concepto refleja el cambio histórico, pero a la vez el concepto en su curso, en su evolución, en su proceso de transformación histórica, también incide sobre el cambio histórico. También potencia determinado tipo de orientaciones o también los impide. Es decir, la historia y los conceptos se imbrican en doble dirección. Vilfredo Pareto, el sociólogo, hablaba de intercondicionamiento mutuo, ¿no?, entre los hechos sociales. Y las ideas son hechos sociales. Bueno, pues las ideas
reflejan la historia se deja mover por las ideas. Y uno de esos conceptos que se deja ver, que refleja los procesos históricos y que a la vez incide en la marcha de la historia, es el concepto de laico. Claro, ahora hemos hablado nosotros de investiduras laicas. Y algunos de los textos que nosotros vamos a leer, sobre todo mañana, hablan precisamente del poder laical o de los poderes laicos. Pero, ¿qué es eso de laico? ¿De dónde procede el laico? Porque si nos detenemos en la historia del concepto, veremos que ahí se está dibujando toda una interpretación sobre lo humano. La interpretación específicamente medieval, de carácter eminentemente religioso, eclesiástico, de hombre, que es una determinada idea del laicado. Entonces, me gustaría que lo visitáramos. Lo haremos después del descanso, ¿vale? Y por eso me interesaba a mí que tuviéramos a la vista ciertos esquemas para que de una manera, en fin, superficial, necesariamente superficial, pero lo más completa posible, pudiéramos acariciar toda esa evolución histórica desde el siglo I hasta el siglo XIII. ¿De acuerdo? Porque ¿qué es lo que vamos a hacer? No sé si mañana, pero sobre todo la semana que viene, entrar ya en el escenario de un cambio de época. El proceso de renacimiento urbano en Europa, regeneración de la vida urbana de las ciudades, cómo empieza a tomar ventaja sobre los problemas eclesiásticos, los problemas humanos, seculares, el comercio, la moneda, la feria medieval, el poder que se articula en torno a las ciudades, una determinada idea de el orden público. Hasta ahora lo que teníamos era sobre todo muy reforzado el orden público eclesiástico, ahora va a ir gestándose sobre todo un orden público urbano, un orden público civil, con nuevas actividades, con nueva forma de administrar los asuntos civiles en torno a ese espacio, y por lo tanto hay un cambio de época. Nos interesa ir con la llave, con la herramienta adecuada, y esa llave, esa herramienta, va a ser ese concepto jurídico, canónico de laico, que es laico. Pero eso estaba pactado, que nadie más se levante. Eso será la segunda hora. ¿Vale? Bueno, el pobre Hernández Pacheco lo quitamos de ahí. A ver si yo, para la segunda hora, os puedo dar el chisme este. No le veis porque es de la semana pasada, este no vale para nada. ¿Vale? Entonces vamos a ir al documento. Claro que os lo he colgado. Mira, vamos a aprovechar que esto está abierto. Ahora mismo, si veis una intranet, vais a ver que tenéis, intranet.tv, ¿no? Vais a ver que tenéis un documento nuevo, que es el que nos va a servir para la segunda hora. Un PDF que reproduce los esquemas, vamos, el PowerPoint, de todo lo relativo a esa historia del concepto de laico. También tenéis ahí, pero eso ya lleva más tiempo colgado, yo ya no sé si hace mucho que paséis por ahí o no, porque tenéis ahí también un esquema, que es el que yo voy a intentar, dado que no me funciona OneDrive, pues voy a intentar que lo veamos desde ahí. Nos han cambiado el sistema de edición de este tipo de cosas, de Blackboard. Y ahora es una castaña de padre y señor. O sea, no hay manera de aclararse con... Es horroroso. Y además que nos han quitado, ya no puedo meter vídeos, ya... Pero es un desastre. Entonces, ahora la edición se me ha descuajeringado. Yo creo que tenía todo tan bonito y... desastre. Entonces, bueno, lo voy a seguir usando porque nos interesa que toda nuestra documentación esté ahí. Yo recomiendo que, aunque... por la propia dinámica de las cosas, si estemos trabajando sobre todo con Teams para nuestras reuniones y demás, os animo a que no despreciéis lo que hay aquí, ¿de acuerdo? Sobre todo pues, si lo despreciáis, aviados vamos, porque aquí viene toda la información que necesitamos para nuestras clases. Bueno, pues si nos vamos a nuestro tema de ahora, vale. Tema 3, ¿no? Nos vamos a nuestro tema. Aquí estamos, sí. Ya tenemos lo de la definición canónica de laicus. Nos vamos aquí, el esquema de Utrumque, Gladium, siglos XI y XII. Vamos a ver si funciona bien. Y este hay que saberse de memoria. ¿Vale? No, evidentemente no. Pero
Voy a intentar hacerlo lo más grande posible. A ver. Vamos a hacerlo. ¿Esto cómo es? Escribimos. Ahí, en el centro de la pantalla, un poquito más hacia la izquierda. Aquí. Ahí. Esto es la flechita, pero ¿sí? Ahí. Me interesa. Vale, pues vamos a hacer esto. Bueno, vamos a irnos un momentito aquí y luego lo haremos porque sí. Y no se puede hacer pantalla completa, por lo que veo. Sí, sigue aquí, ¿no? Pantalla completa, Así que, ideal. Es que no quiero haceros perder más el tiempo, que ya bastante. Nada, lo dejamos así, ya está. ¿Vale? Entonces yo, que conste que cojo un pañuelito, ¿eh? He impreso para los que están en casa, ya lo siento, que si no os envío un fax. Pero para los que estáis aquí, si queréis tener el esquemita físicamente entre vosotros, esto está ahora... Está siendo ilegal ahora mismo. Está siendo ilegal, te quito la mascarilla. Pero si alguien quiere, yo no arriesgo. Entonces, si alguien quiere, que lo coja. Yo no lo veo. ¿Vale? Podemos cogerlo. Lo vamos a coger. Yo voy de una. Perdona, ¿de qué tema es? Y luego Ala, ahí, tocando. Estamos infectados. ven, coge, llévate Ya unos cuantos está para allá. Cierto. Y es verdad, ¿no he oído nada? ¿Con qué has hecho el esquema? ¿Con qué programa? Con paciencia. No, porque es que no lo he hecho con ningún programa, sino con mucha paciencia. Con Word. Y sí, se ha llevado tiempo. ¿Pero con una plantilla o...? No, en realidad con los... Con los cuadros de texto. Madre mía, es una dedicación. Sí, a veces Claro. sacrifico el estilo y el diseño con tal de garantizar la información. Sí, porque los hemos guardado para los que no pueden ver. Bueno, pues vosotros lo tenéis ahí. Te da un 5. ¿Lo veis bien? ¿Y yo qué? Vale, me gustaría, esto ya digo, esto no hay que estudiárselo, no hay que aprendérselo, pero sí que nos suenen algunos nombres, porque aquí tenemos, bueno, a los que estudiáis Derecho, a los que venís del Derecho, alguno de ellos quizá, si no suena ahora, a lo mejor os suene más adelante, ojalá que sí. Son grandes referencias doctrinales de la articulación del pensamiento político y jurídico de los siglos, aquí yo he seleccionado 11 y 12. Para el escenario de estos siglos apenas hay, claro, entre un siglo y otro, 100 años. Bien, esto es fácil. Y apenas hay tiempo, apenas transcurre el tiempo. Los tiempos se aceleran a partir del siglo XIX, sobre todo, en Occidente. Pero entre el siglo XI y el siglo XII apenas hay tiempo. Y sin embargo, ya digo, vamos a presenciar ahora un cambio de época muy importante. El siglo XI... Vamos a ver cómo hacemos esto. ¿Esto no se puede manipular? No. Sí se puede, sí. Vale, muy bien. Vale. Nosotros vamos a detenernos en las dos posiciones dominantes en torno a la defensa de los intereses del papado, de los intereses organizativos hacia dentro de la Iglesia, pero también de cara a sus relaciones con el poder, de los intereses, llamémosle así, políticos del papado, y quienes se posicionan en cambio en contra del papado, en favor de las pretensiones políticas del emperador. Parece que está muy descompensado y que el emperador tiene muy pocos amigos en comparación con los amigos del Papa. Pero eso tiene una fácil explicación. Una, y es que la gran mayoría de estos autores que se posicionan en favor de los intereses del papado son eclesiásticos, todos ellos lo son. Y además, prácticamente todos ellos van a ser quienes lideren todo ese proceso de reforma que nosotros hemos, sobre todo, personificado, personalizado en Gregorio VII. Por tanto, esa razón basta. Pero además de esa razón hay otra, y es sencillamente por pura necesidad de selección de las posiciones más significativas, más relevantes, y en favor de los intereses del emperador, nos vamos a encontrar sobre todo, pero no son las únicas, estas dos posiciones dominantes, eso sí, en un siglo, en el XI. En el XII lo veremos en el tema siguiente.
¿vale? Aquí, en cambio, los intereses del papado los vamos a ver en esos dos siglos, porque hay una línea argumental común en ambos siglos. Bien. Entonces, Juan Carlos, la Q y que hay al principio, ¿eso qué significa? Querella de investiduras, perdón. Emperador y papado, los siglos 11 y 12. Bueno, el siglo XI va a venir marcado sobre todo por esa situación que nosotros nos encontrábamos. ¿Se puede dibujar? Sí. Vale. De reconocimiento de las querellas investiduras, de la lucha entre el papado y el imperio. Y en esa situación de crisis es donde se van a formular de la manera más clara, más reconocible, las posiciones doctrinales en favor de la Iglesia. Porque es necesario, y vimos que es el gran propósito de Gregorio VII, es necesario salir en defensa de la autonomía o de la independencia de la Iglesia respecto de un uso que viene muy atrás en el tiempo, ejerciéndose por parte de los reyes y los emperadores de injerencia en las cuestiones eclesiásticas. Por lo tanto, la propia urgencia del momento y la exhibición del conflicto, el calor en el conflicto, hace que las posiciones se formulen de una manera muy clara, muy meridiana en ese momento. Eso en cuanto al siglo XI, que va a venir, ya digo, dominado por ese conflicto particular. El siglo XII, en cambio, va a ser un contexto en el que ya se experimenten ciertos cambios, que es sobre todo el asentamiento de las categorías jurídicas en el planteamiento de la cuestión. Es decir, el problema se va a formular ya con unas sólidas bases jurídicas que ya tiempo tendremos de examinar. Es el desarrollo de la canonística, es decir, del derecho canónico, y de la civilística, del derecho civil, que se experimenta a lo largo de todo el siglo XII. Ya veremos cuáles son los factores que intervienen en ese desarrollo, porque en el XII se experimentan ambas cosas. ¿Puede repetir las bases jurídicas? Sí, en el siglo XII el problema viene formulado sobre todo desde el desarrollo de unas sólidas bases jurídicas gracias al desarrollo, al progreso del avance de la canonística y civilística. Derecho canónico y derecho civil. ¿No? Por otra parte, este desarrollo jurídico y de las categorías jurídicas discurre en paralelo con el desarrollo de la vida urbana, como antes indicaba. El renacimiento urbano, que genera un nuevo espacio público al que también el pensamiento está obligado a atender y que va a ser muy importante para la definición de los conceptos jurídico-políticos del momento. Por tanto, desarrollo urbano, desarrollo jurídico, doctrinal jurídico, civilística y canonística. Y por otra parte, también otro tercer factor en ese siglo XII. ¿Verdad? Vamos a ponerlo así. Coleta de médico, ciudad, derecho, categorías jurídicas, civilísticas y canonísticas. Y un tercer factor es el desarrollo también. Se había iniciado algo antes, que sobre todo es ahí donde va a quedar ya marcadamente institucionalizado, de la escolástica, es decir, un nuevo estilo de pensar, un nuevo método, un nuevo estilo de producir, reproducir el pensamiento, de producir y reproducir el conocimiento. La escolástica, con la renovación de los conceptos teológicos, la renovación de los conceptos filosóficos, un espacio dentro del orden urbano, que es la universidad, donde se produce y reproduce el conocimiento, donde se distribuye el conocimiento metódicamente. Bueno, pues esto genera también, evidentemente, un nuevo factor que interviene también en la definición de los problemas. ¿De acuerdo? En el siglo VI no se produce lo que aquí se produce porque faltan los factores, el contexto, ¿no? Es decir, nosotros podemos esperar en el siglo XII
la obra de Polycraticus de Juan de Salisbury, porque ya tenemos ahí en proceso un desarrollo de las fórmulas de transmisión del conocimiento de tipo escolástico que no se dan en el siglo VI. No tiene sentido que alguien en el siglo VI publique un libro, o edite o escriba un libro como el Polycraticus de Juan de Salisbury. Ni se puede leer, ni se puede distribuir, ni se puede producir. Solamente en un contexto alimentado por estos factores es posible dar a luz un libro semejante y poder comunicarlo, poder distribuirlo. Sin universidad eso no es posible. No basta la escuela palatina, no bastan las escuelas de Carlomagno, no bastan las fórmulas tradicionales de comunicación del conocimiento, sino que es necesario un nuevo contexto social, un nuevo contexto cultural que lo permita, que permita la producción y la reproducción. Bueno, pues esto es lo que nos da el siglo XII. Y van a ser decisivos a la hora de configurar conceptos, a la hora de articular esas posiciones políticas en favor de unos o de otros. ¿De acuerdo? Vamos a ir, en todo caso, por... No sé si los vamos a ver todos, pero algunos de los más importantes sí. No se ve porque ha quedado demasiado arriba. Vamos al primero. Lo tenemos aquí. A ver. Vamos a ponerlo. Sí, el primero es, nos vamos a fijar, ese es un texto, no lo vamos a leer ahora, porque de hecho, bueno, la verdad es que no recuerdo si es mañana o la próxima semana, cuando nos tocaría el texto de San Pedro Damián, de Pedro Damián. No sé si es mañana. Pero no, Pedro Damián es un hombre de una profunda espiritualidad. Fijaos que es contemporáneo al Papa Gregorio, 1007-1072. ¿Lo veis bien, más o menos? Bueno, vosotros tenéis el papelito, vosotros también lo veis desde casa. Y desde comienzo desde el siglo XI, por lo tanto, a lo largo de todo ese curso, de todo ese siglo hasta el 72. Un hombre de una profunda espiritualidad. En su vida encarna ese proceso de reforma de las costumbres eclesiásticas y se convierte él mismo, como algunos de los que veremos más adelante, por ejemplo, San Bernardo de Claraval. Pero bueno, se convierte él mismo en un modelo de eclesiástico y en un prototipo de esa reforma espiritual del siglo. De promover Gregorio VII. Bueno, pues San Pedro Damián es benedictino. Muchos de ellos lo van a ser. Benedictino es Pedro Damián. Benedictino es, por ejemplo, el siguiente, Germán de Metz, obispo de Metz. Benedictino va a ser también el cardenal Humberto de Montpellier. Benedictino va a ser también, por ejemplo, de Deusdedit, el cardenal de Deusdedit, como también lo va a ser Honorio de Autun, como lo va a ser, aunque a través de la reforma del Cister, Otón de Freising o Bernardo de Claraval. Sí, que hay una orientación, todavía el liderazgo de las élites son monacales, pero son élites monacales extraconventuales, digamos, al servicio de la administración de la Iglesia, ¿vale? Pero son las élites intelectuales todavía tienen ese sello monacal y no lo van a abandonar, de hecho, durante toda la Edad Media. Aunque se va a ir desplazando la importancia de unas órdenes a otras. Ahora las élites, desde el siglo VI, las élites culturales, sobre todo van a ser los benedictinos. A partir de la reforma de la orden benedictina con el Cister, pues serán cistercienses las élites. Y serán los cistercienses los que encabecen ese proceso, digamos, de incluso renovación del pensamiento. Por ejemplo, en el ámbito del derecho. Luego, cuando se cree la orden de los dominicos, o San Domingo de Guzmán, y la orden de los franciscanos, con San Francisco de Asís, las élites serán ellos. Y así pasen a un segundo nivel, digamos, a un segundo plano, los antiguos benedictinos. Durante toda la Edad Media, también junto con los benedictinos, tienen protagonismo los agustinos. Y, por ejemplo, hay algún agustino también por aquí. Tenemos el de Deusdedit o Manigol, es agustino también, o el San Víctor es agustino. Bueno, pero son, ya digo, las élites es interesante darse cuenta, poco me importa a mí que uno sea benedictino del Cister o de Cluny, pero que es interesante ver cómo la configuración cultural de la Europa de todos estos siglos del medievo
descansa sobre todo sobre la fecundidad intelectual del monacato. Veremos que la modernidad va a requerir, va a traer consigo unos autores diferentes, nuevas élites. Y el cambio histórico siempre se produce por un cambio en las élites directivas. En este caso del monacato vamos a pasar a otras. Bueno, pues San Pedro Damián es ese modelo, digamos, de eclesiástico reformado hacia una vida evangélica más pura, y de hecho, el propio Papa le encomienda que él sea uno de los grandes artífices en la reforma eclesiástica, la reforma en este caso de Cluny. El propio Papa es Gregorio. Gregorio VII. Estamos hablando aún de Pedro Damián, ¿no? Pedro Damián, no nos hemos ido. Y va a ser uno de los que lleven a cabo, junto con otros, como el propio, ya digo, Gregorio VII, antes y después de dar su pontificado en la reforma de Cluny. Bueno, bien. Tan modelo es de ese carácter reformado que, de hecho, cuando el Papa le propone ser el cardenal, él se resiste como gato hacia arriba y dice que me lloró, que yo lo subí de la oración y a mí que me dejes de historias. Una cosa es ponerse a arrimar el hombro para la reforma y otra cosa es tener un cargo de responsabilidad que además viene acompañado con una serie de honores y de responsabilidades políticas. No se pueden disociar las responsabilidades políticas asociadas al liderazgo religioso. Uno no puede quedarse con lo uno desprendiéndose de lo otro. No vienen asociadas responsabilidades políticas que él evidentemente no quería. So pena de excomunión, se le obliga a aceptar el cardenalato y por lo tanto San Pedro Damián también será cardenal, ¿no? Y esto le faculta precisamente para llevar a cabo ese proceso, ¿no? ¿Y por qué no quería esas responsabilidades? Totalmente. Porque lo suyo era una vida de renuncia, de ascetismo, más volcada hacia la vida interior, la oración, el espíritu de penitencia, más que el brillo, sí, esa responsabilidad pública que necesariamente acompaña a un obispo o a un cardenal. ¿Cómo se llama? ¿Reforma de Cluny? La reforma de Cluny, que es anterior a la de Cister. ¿Sí? ¿Os acordáis? Cluny. Cluny. Bueno, pues tiene una serie de escritos, sobre todo ciertas cartas que veis ahí, y disertatio sinodalis, es decir, una serie de comentarios de carácter sinodal para reunión de obispos, para tratar cuestiones eclesiásticas y demás, donde formula sus ideas. Ideas interesantes que nos encontramos en San Pedro Damián que van a tener influjo histórico posterior. Pues sobre todo una, es la comprensión de la filosofía y con la filosofía, por lo tanto, la propia razón humana como instancia subordinada a la razón iluminada por la fe. Filosofía, anchila, teología. La filosofía como sierva de la teología, como doméstica suya, al servicio del conocimiento de lo divino, teología. La filosofía es esclava de la teología, su sirviente. Y por lo tanto, la legitimidad del ejercicio de la razón tiene como fin supremo ayudar, ponerse al servicio de la comprensión de los misterios divinos. No es poca cosa, ¿no? Pero la razón no lo puede todo. Queda superada, trascendida por la revelación y por la fe. La fe trata de cuestiones sagradas, la razón se mueve solamente con las cuestiones del tiempo. Bueno, pues esto va a marcar después toda una interpretación, claro, porque en la vida escolástica, también en el modo de hacer ciencia en la universidad, en el siglo XII o en el siglo XIII, nos vamos a encontrar que la formación teológica es el gran eje articulador de todas las formas de conocimiento. Y todas las formas de conocimiento, incluso la filosofía, se articulan alrededor de la teología como poniéndose a su servicio. Precisamente por la dignidad que acompaña sobre todo al tratamiento intelectual de los asuntos divinos. Bueno, San Pedro Damián va a tener en ese sentido esa importancia. Lo volveremos a ver más adelante en sus repercusiones políticas, sobre todo de la mano de San Bernardo de Claraval. Porque del mismo modo que la filosofía es sierva de la teología, que la razón es sierva de la fe, pues todo lo secular es siervo de lo espiritual. Es decir, que también el poder está al servicio de la autoritas eclesiásticas. Es solamente un matiz el que existe entre la declaración por parte de San Pedro Damián
de que la razón es sierva de la fe, a su versión social. El poder es siervo de la autoridad. Es decir, está al servicio de los fines espirituales que están en manos de la Iglesia, que es responsabilidad de la Iglesia. Luego veremos en San Pedro y en San Bernardo esto cómo se articula. Bien, bueno, por lo tanto, un nombre que vale la pena por lo menos conocer el mismo texto, el 4.1, ya digo, ya lo leeremos, porque es muy sintomático de esta lectura del tiempo al servicio de la eternidad. ¿Vale? Humberto de Muyumutier, lo vamos a ver después. Manegol. Manegol, lo pongo aquí, de Lauterbach. Vale, pongo aquí. Es que no. Así que se lea bien. Manegol de Lauterbach. Va a seguir la estela de San Pedro de Damián, también su consideración de la razón puesta al servicio de la fe, pero va a ser más explícito a la hora de sacar de ahí determinado tipo de consecuencias políticas. Tenéis sobre todo una referencia suya ahí, Liber Hildegardum. Él es algo posterior a Pedro de Damián, por ejemplo. Él nace en el 1030, muy a comienzos del siglo XII ya. 1103, más o menos, 1030-1103. Y en esa obra, precisamente sobre la base de esa subordinación de la razón a la fe, va a defender una posición de radical secularización del poder político. O lo podemos ver desde otro ángulo, radical desacralización del poder político. El mantenimiento del poder político únicamente en el orden de lo temporal y, por lo tanto, desacralizado al servicio de lo sagrado que está en otra parte. Desacralización del poder real. Y además, añade a esa desacralización esa idea del poder real como un asunto meramente secular, meramente temporal. Hay una idea que es muy interesante, pero que su desarrollo nos va a venir sobre todo a partir de los siglos XIII y XIV, de la mano del redescubrimiento de los griegos, gracias a la universidad, gracias a las traducciones islámicas de los autores griegos paganos, gracias a la difusión de esas ideas en Europa. Vamos a encontrarnos esa idea que, en todo caso, aquí él ya formula explícitamente en esa obra que tenéis ahí, Liber Hildegardum, donde declara que el poder político tiene como límite que lo constituye, es decir, que el fundamento de su legitimidad descansa no en una designación divina del poder. Fijaos, esto es muy importante porque está cambiando la lógica que hasta ahora teníamos a la hora de comprender el poder. El poder ya no tiene una fundamentación divina. La legitimación del uso del poder no procede de lo alto, según este autor, sino que más bien es de carácter ascendente, según la terminología de Ullmann, que ya vimos, no descendente, ascendente. Responde a un pactum subjectionis. Pactum subjectionis. Sí, perdón. ¿No he entendido la idea del poder ascendente? Sí. La idea de Manegol es que la legitimidad del poder ya no descansa de un designio, de una elección de carácter divino, descendente, de arriba abajo, sino que más bien procede de abajo arriba, de carácter ascendente, por un pacto de sujeción que ata el poder, el representante del pueblo, con el pueblo al cual representa. Y por lo tanto, que el pueblo y el príncipe están unidos entre sí en función de un pacto, y que si ese pacto se rompe de alguna manera, por ejemplo, porque el rey no es fiel a sus compromisos, los súbditos quedan liberados de toda obligación. Y se hace legítimo incluso, eso lo desarrollará sobre todo un autor posterior, nos vamos a Juan de Salífuri, el pequeño Juan, ese hermano Juan que acaba muriendo
Canterbury antes que Thomas Becket, pero que no muere, es decir, él escribe la vida de Thomas Becket. Y además no era tan bruto. Era un tipo muy versado en letras y de larga vida. Bueno, Juan de Salisbury es lo que va a desarrollar precisamente en el Polytheaticus, por ejemplo, la idea del tiranicidio. El rey que incumple sus compromisos se convierte en enemigo público. El enemigo público, esto en el siglo XX nos lo ha recordado Carl Schmitt, perdonad por este baile, Carl Schmitt lo decía, lo que me pide el Evangelio, venía a decir Carl Schmitt, es no odiar a mi enemigo privado, amar a mi enemigo privado. Os suena, por lo menos, ¿no? El Evangelio, amad a vuestros enemigos, dice Jesús, pero al enemigo privado, no al enemigo público. Al enemigo público es lícito matarlo. Yo lo puedo amar en privado y, sin embargo, matarlo, aniquilarlo públicamente. ¿Eso no lo dice el Evangelio? Sí, porque en realidad el Evangelio, en el pensamiento, en el lenguaje, no es lo mismo hostis que inimicus. Inimicus es el enemigo privado, el que me odia, dice, hay un léxico, aquel que me odia. El que me odia es mi enemigo. Pero el que me odia a mí o el que odia mis bienes y los pretende, en fin, ese es el enemigo privado. Hostis es otra cosa, y por eso en la guerra se habla del justus hostis, no del justus inimicus. Inimicus es el que te cupre, es el que te insulta, es el que te roba la cartera. Pero eso no es un hostis. El hostis es un enemigo público. Y solamente puede ser enemigo público algo público. Y algo público es un pueblo. Por eso el hostis es siempre un pueblo. Lo que pasa es que, claro, yo cuando ataco un pueblo no lo puedo hacer como en el Risk, cuando meto mis piececitas en Rusia, ¿verdad? Sino que tengo que hacerlo con individuos singulares que representan lo público, representan al pueblo. Por eso van uniformados. Y por eso no puedo ir a quien no está uniformado y por lo tanto no representa a un pueblo y por lo tanto solamente puede ser inimicus, pero no hostis. Justus hostis es siempre algo público, que se opone a algo público, que es el enemigo público, a quien no puedo amar, porque es un ente moral, Rusia, ¿vale? Bueno, o lo que sea. El enemigo público yo no lo puedo odiar ni amar. Al enemigo privado lo tengo que amar, o a lo mejor odiar, vamos. Pero en el Evangelio se me pide amarlo. En este caso es lo que nos dice también Juan de Salisbury. Cuando el rey transgrede sus compromisos, no están obligados sus súbditos a obedecerle. ¿Por qué? Porque se convierte en enemigo público, se convierte en un tiranus, en un tirano. Es el tiranicidio. Se asienta sobre una vieja doctrina de origen también griego, de origen también latino, y que además va a tener un largo desarrollo a lo largo de los siglos posteriores, en el barroco, el tiranicidio. ¿Cuándo es lícito matar al rey? Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII también nos lo va a explicar. Dice, hombre, formalmente es verdad que nos podemos cargar al rey cuando se convierte en un tirano. Y dice, Tomás de Aquino es un tipo muy realista. Dice, pero ojo, 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 no te pases. Primero, porque no te creas tú tan listo que seas capaz, tú solo, de discriminar cuándo sí y cuándo no. Y luego, por otra parte, porque conviene ser realista y práctico. Si no tienes ninguna posibilidad de salir ganando en ese enfrentamiento con el rey, lo mejor que puedes hacer es tolerarlo. Porque a veces la tolerancia del mal se te impone como un bien. No todo mal hay que combatirlo, solamente aquel al que se puede vencer. Bueno, pues esto ya lo veremos. Pero una de las primeras grandes ideas de Juan de Salisbury, y además un gran invento, el tiranicidio. Cuando el poder político se convierte en un tirano. San Isidoro de Sevilla lo concentraba una máxima en esa España visigótica, que luego ha ido acompañando sobre todo la formulación de las ideas políticas durante la Edad Media posterior. Rex eris si recte facies, et si non facies, non eris. Rey serás si obras con justicia, y si no obras con justicia no lo serás. Usurpador es el tirano. El rey que no obra con justicia es un usurpador del poder, es un tirano. En ese sentido, se le puede dar legítimamente muerte. Pero en el año pasado también vimos la figura del tirano, en cierta manera, y era una figura que era aceptada por el propio pueblo. Como Pisístrato y tal. Claro, como donde soluciona el problema y luego aquí sigue siendo aceptada.
Aquí lo que conserva, aquí digamos va a tener esa acepción que veíamos nosotros que venía de la mano de Aristóteles. Aristóteles es el primero porque es un meteco, porque viene de fuera, porque no es demócrata, pero como si lo fuera. Y entonces aquí tiene una concepción del tirano pervertida, en ese sentido, del tirano como algo malo. Y el peor de los regímenes posible, la tiranía. Pero la experiencia griega no era así desde siempre. La tiranía podía ser como la de Pisístrato, la de tantos tiranos, muy positiva. Pero eso sí, siempre, positivo o negativo, el tirano es un usurpador. Se hace con el poder mediante un golpe de Estado, le llamaríamos hoy, Sí. y por lo tanto de manera ilegítima según la legalidad vigente. Pero en orden, por ejemplo, a restablecer un derecho, en orden a volver al orden después de una situación de caos, bien, pero es un usurpador. ¿Por qué es un usurpador aquí? Bueno, es un usurpador de aquí porque ha conculcado el pacto, y por lo tanto ha quebrado la confianza que funda su poder. ¿Sí? Esta idea es muy interesante porque la modernidad afianza, digamos, de alguna manera escarba sobre las consecuencias políticas de este principio. Fijaos, porque ya se está inaugurando aquí un cambio de visión. En lugar de arriba a abajo, de abajo a arriba. Y cada vez que esa tensión se va a ir desequilibrando en favor de la visión ascendente sobre la descendente. ¿De acuerdo? Perdóname porque me ibas a hacer... No, ya está claro. Ah, sí, perdón. Bueno, enseguida hacemos un descanso, acabo por lo menos con uno más. Marigol, bueno, lo tenemos ahí. Honorio, en el año 1123. Suma Gloria de Apostólico et Augusto. De este vamos a leer algunos textos. Bueno, pues Honorio de Tú va a ser uno de los que, junto con otros autores que iremos también leyendo, van a defender que hasta tal punto lo secular se subordina a lo temporal, perdón, a lo eterno, o lo político a lo religioso, que en realidad todo poder, incluso el poder de los reyes, el del emperador, todo poder procede de la instancia espiritual. Todo poder viene de la misma fuente. También el poder de los reyes. Para ello utiliza un recurso simbólico que durante todo el medievo se va a reproducir muchas veces, que es dualidad de principios simbólicamente representados en el Sol y la Luna. La Luna que no proyecta su luz por sí misma, sino en tanto en cuanto lo recibe de otra luminaria, del Sol, y así solo lo proyecta, porque lo recibe desde fuera. Pues así también el rey o el emperador no tienen su luz por sí misma, su poder, sino que son iluminados por otra cosa, por el Sol. Eso es la autoridad, eso es la Iglesia, eso es, en todo caso, Dios. Del mismo modo que el espíritu y el cuerpo. No es el cuerpo el que mueve al espíritu y lo conduce, no. Es el espíritu el que mueve el cuerpo. Es el espíritu el principio que constituye al cuerpo. Faltan las categorías aristotélicas, pero nos da igual, tampoco vamos a hacer aquí antropología, ¿no? Pero esto se va a descubrir después, ¿no? O se va a redescubrir, porque entra en Aristóteles. El espíritu es el principio que organiza el cuerpo, que organiza la materia, que le da unidad. ¿Pero cuál es el espíritu? El espíritu es la fe, el espíritu es lo sagrado, el espíritu todavía es la Iglesia. El cuerpo no tiene vida por sí solo, pero ese es el cuerpo del hombre, es el cuerpo del animal, y es el cuerpo político. El cuerpo político no tiene vida por sí solo, requiere de un principio. Y el principio que da vida y unidad al cuerpo político que llamamos imperium, que llamamos reino, ¿cuál es? Es el sacerdotium, es la Iglesia, es el principio espiritual. Por lo tanto, si el imperio quiere moverse como se quiere mover el cuerpo, es necesario que el espíritu lo vivifique, que el espíritu lo anime, que el espíritu lo ponga en marcha. Eso es el sacerdocio, eso es la Iglesia. Y es la misma posición que de una manera muy clara, con él acabamos, mañana lo vamos a leer, encontramos en San Bernardo de Claraval, es la gran cabeza de todo el siglo, ¿vale? Estamos ya en el siglo XII. La gran cabeza de San Bernardo de Claraval. Es el que habla, por ejemplo, de la teoría de las dos espadas, de una manera más clara. Es el que va a articular un concepto importantísimo,
la plenitud o potestatis, la plenitud de poder del Papa, y se va a apoyar para ello en determinado tipo de hallazgos de carácter canonístico. Pero ya digo, nosotros lo vamos a ver sobre todo a partir de una serie de textos. Y además, son 5 los textos que tenéis en el cuadernillo. Hay alguno que es una línea nada más, pero esos 5 textos los vamos a ver con calma y veremos, ¿no? Es esa posición que le une a Honorio Tú en favor de esa dependencia de lo espiritual, perdón, dependencia de lo temporal respecto a lo espiritual. ¿De acuerdo? Fijaos que la diferencia con Manegol, que veíamos aquí, es muy clara, ¿no? Lo que Manegol sostiene es que la legitimidad del poder temporal, dando su carácter eminentemente temporal y secular, procede de abajo, por vía de pacto, con la representación de su pueblo. En el otro extremo nos encontramos que piensan que la legitimidad del poder político viene de arriba, en este caso, por el sacerdocio. ¿Están diciendo cosas distintas? Aparentemente sí, pero la consecuencia es la misma. La desacralización del poder. Es decir, en un caso por vía de naturalización el poder es algo puramente natural y en otro caso por vía de dependencia, el poder depende de otro. Pero en cualquier caso el poder es algo relativo. ¿Se ve? Relativo a la Iglesia o relativo al tiempo, a la naturaleza, pero relativo. Es decir, que están conduciéndose al mismo punto, aunque desde presupuestos diferentes. ¿Vale? Bueno, nos tomamos un descanso si queréis, 10 minutos, y vamos a ver quiénes están al otro lado de la orilla, antes de pasar a lo del lago, ¿vale? Pero todos estos autores, así como ha dicho que la consecuencia siempre es la desacralización del poder, todos estos lo ven por medio de la misma vía. Sí, vale. Todos ellos, fíjate, muchos de ellos, lo que pasa es que no lo vemos en el tema siguiente, proceden de la renovación de los estudios canonísticos en la abadía de San Víctor. Por eso se llama el Hugo de San Víctor. Eso va a ser la gran escuela jurídica del siglo XX. Entonces ellos están articulando un pensamiento político a partir de categorías jurídicas. Lo que pasa es que en algunos casos se están refiriendo de una manera más explícita a determinados principios teológicos o filosóficos y en otros casos a otros. Y por eso parece que hay cierta discrepancia entre ellos. Por ejemplo, en el caso de Manigol o en el caso de San Bernardo de Claraval, parece que están diciendo dos cosas distintas. Pero en realidad forman parte del mismo grupo, ¿sí? Del mismo equipo. El equipo de quienes están al lado del papado frente al emperador y además con argumentos que son todos ellos parientes entre sí. Lo que tiene interesante Manigol es la recuperación, aunque parezca muy tibia todavía, la recuperación de esa idea de origen pagano, no de origen cristiano, del pactum subjectionis, es decir, del pacto que se establece entre el pueblo y su rey, príncipe o representante. Y eso es muy interesante. ¿Vale? Hay un personaje muy interesante y muy importante aquí que ya nos ha salido en algún caso, que es el cardenal, a ver, lo ponemos otra vez. Sí, venga. Bertrand Bourget-Moutier, sobre todo a propósito del problema de la simonía. ¿Vale? Va a tener una enorme responsabilidad la definición canónica también de los procesos de elección, pero eso ya lo vimos en algún texto, ¿verdad? De elección del episcopado, de los obispos, del papa, en fin, la clarificación jurídica de las estructuras cada vez más sólidamente articuladas de la Iglesia. Vale, esto es muy importante. Bueno, pues este hombre, cardenal Bertrand Bourget-Moutier, así es. Punta de lanza en este proceso de institucionalización de la Iglesia y la dirección que luego también vivimos. Bueno, y algunos otros, Otón de Frisi, Hugo de San Víctor, Deusdedit, bueno, son autores, creo que los importantes, pero no vamos a bajar al detalle que tanto damos. Nos vamos a la otra orilla y nos encontramos fundamentalmente con, entre los más significativos, dos grandes referencias, que son Pedro Craso, en primer lugar, y una serie de escritos, libelos, anónimos, y son los llamados Anónimos de York, o tratados Egoracensis, anónimos de ingleses, en favor de las pretensiones, en este caso, de Enrique IV.
¿bien? Y en general de la institución imperial sobre las pretensiones de la institución papal, ¿vale? Es decir, no solamente en torno a nombres concretos. Entonces, en un caso que nos encontramos sobre todo, pero en un caso hay otro autor de esa misma tendencia, que se llama Hugo de Fleury, que encontraréis también explicado muy brevemente por Fernando Prieto en su manual en las páginas de este tema. ¿Qué nos encontramos sobre todo en Pedro Craso? Bueno, pues precisamente la lectura, de alguna manera la confirmación de la lectura que hasta el momento la propia teología, el propio desarrollo teológico a propósito de las cuestiones políticas ha ido favoreciendo durante la Edad Media. Sí, esa lectura, volvemos a la categoría de Ullmann de antes, esa lectura del poder político legitimado desde arriba. Y por lo tanto, si el poder político está designado por Dios y de Dios recibe toda su legitimidad, todo su poder el príncipe, también el rey debe ser concebido como un vicario de Dios para los asuntos temporales, del mismo modo que el Papa se entiende que es vicario de Dios para los asuntos espirituales. Mientras ninguno de los dos se meta en el terreno del otro, cada uno conserva su propia jurisdicción intacta, como designados, elegidos por Dios para la dirección, en un caso de la Iglesia y en otro caso del reino. Pero vuelve a haber una sacralización del poder político. Claro, de alguna manera lo que recupera es la interpretación canónica, la interpretación que se ha ido estableciendo durante los siglos anteriores a propósito de esa derivación del poder real directamente de Dios. Y que queda confirmado por el hecho de su consagración. ¿Qué es lo que se hace con un rey? Cuando se le corona, se le consagra. ¿Y qué es un acto de consagración? Es una consecratio, es una dedicación a Dios, dicatio, consecratio. Ahora vamos a entrar precisamente a estos dos conceptos. A propósito del laico lo veremos, ¿no? Son actos evidentemente religiosos por los que, mediante la dedicación o la consagración, se separa. Toda consagración es una separación. En todos los órdenes religiosos, en todos los contextos religiosos. Lo que existe en la realidad nunca es sagrado. La realidad está despojada en este sentido de un sentido originario, de un sentido natural al culto, a Dios. Para ello necesitamos nosotros operar un cambio en la realidad, intervenir sobre ella, separándola. Y entonces así, tradicionalmente, en todos los pueblos, en todas las culturas, hemos separado ciertos objetos para el culto, hemos separado ciertos espacios, hemos separado ciertos hombres o ciertas mujeres para consagrarlas. Y quedan consagrados en la medida en que quedan referidos al culto. Por lo tanto, es una dimensión que de alguna manera se establece sobre la propia naturaleza para reservarse a Dios. No es que nosotros organicemos nuestra vida en un espacio que nos quede fuera de lo sagrado, no, es que de todo lo que hay separamos, segregamos. Todo consagrado es un hombre segregado. Lo es el monje, lo es la virgen, luego veremos, es decir, las vírgenes, pues les llamamos religiosas, monjas, bueno, vamos a ver que era un cuerpo específico. Lo es el Papa, lo es los objetos sagrados, lo es el espacio sagrado como un templo, lo es el rey. El rey ha sido consagrado. Por lo tanto, ha sido seleccionado también para cumplir una misión religiosa, una misión eclesiástica, al servicio incluso de la Iglesia. Y solamente el mismo no puede perder su potestad eclesiástica que deriva directamente de Dios, pues tampoco el rey puede perderla. Bueno, pues es seguir tirando de un hilo que viene siendo tejido desde siglos anteriores en el medievo sobre la base de una reflexión teológica desde categorías teológicas de la realidad del poder, pero que cada vez es más incómoda. Es como, bueno, has ido alimentando el cachorrito tan mono del león que te has traído del biopark sin que nadie se diera cuenta, cachorrito monísimo, blandísimo, dándole el biberón, pero cuando se hace mayor, ¿no? El león te devora. Y es lo que de alguna manera ha sucedido también durante el medievo.
se ha ido, sobre la base de determinadas categorías religiosas, alimentando un monstruo, que ahora resulta, sin embargo, incómodo, pero que ha cobrado tal legitimidad y además incluso iconográficamente queda tan manifiesto que ahora desembarazarse de esa interpretación teológica sacral del poder político resulta enormemente difícil. Todo el esfuerzo de estos canonistas, juristas, intelectuales, filósofos y teólogos de los siglos XI y XII va a estar puesto en esa dirección. Secularicemos el poder político no es sagrado. Y por lo tanto, tiene que justificarse necesariamente sobre la base de un servicio al reino que procede quizá más de abajo que de arriba, ya lo hemos visto. Desembarazarse de esas categorías teológicas previas resulta complicado. Es el hilo del que están tirando Pedro Caso o De Flori o algunos otros autores como vía de legitimación de la superioridad del príncipe en igualdad de condiciones al menos que el Papa, y por lo tanto el uno no está sobre el otro. El Papa no puede decidir, ¿no? Como de hecho vimos que decidía, que es lo que hacía. O sea, ahora ya no se tiene la imagen de que el poder eclesiástico es más digno que el poder político, ¿no? Que están Fíjate, eso todo el mundo va a estar de acuerdo. En esta época, desde luego, todo el mundo va a coincidir desde una orilla y desde la otra, de que lo espiritual toma ventaja sobre lo material, de que el espíritu es más digno desde el punto de vista de su dignidad metafísica que lo puramente material. Pero de facto están igual, ¿no? ¿Sí? Pero desde el punto de vista jurisdiccional, una cosa es que yo sea más digno que tú, ¿verdad? Porque yo me dedico a las cosas divinas y tú solamente a las cosas del reino, que no son divinas. Pero que yo me dedique a las cosas divinas y tú a las del reino no justifica, y que lo mío sea más digno que lo tuyo, que yo pueda tomar voz, ¿no? Tener voz y tomar un cierto tipo de decisiones que afecten a tu jurisdicción propia. Entonces ahí sí. Pero el problema de la dignidad no, todo el mundo coincide de una misma cosmovisión, ¿verdad? Las mismas ideas comunes, hay un mismo patrimonio de ideas, de creencias, y por lo tanto todos ellos participan por igual de un mismo patrimonio de ideas de génesis cristiana. Y aquí nadie se mueve, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la conceptualización del origen, de la legitimidad del poder, de hasta dónde puede llegar cada uno, eso ya se puede cantar, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos, ya digo, igual Flori y Pedro Caso en el fondo no están queriendo decir nada distinto de lo que habían afirmado desde otro ángulo antes. ¿Se ve? Cuando se ha articulado teológicamente una reflexión sobre el poder. Bueno, en el fondo es lo mismo que nos encontramos en los anónimos de Dios, que ya leeremos. Leeremos algún párrafo muy interesante. Yo creo que incluso hay alguno lo hemos leído, pero bueno, no sé, volveremos a leer el 4.9, si es que lo hemos leído. Y dentro de esos anónimos, que no necesariamente tiene un mismo autor, son varios, están compendiados no desde su origen, sino posteriormente, ¿no? Se sistematizan, pero sobre todo interesan el 3, el 4 y el 6, donde se defienden determinadas cosas que luego van a ser decisivas. Por ejemplo, uno de ellos se mantiene una tesis que es, para el momento incluso podríamos entender, revolucionaria, muy escandalosa, pero que nosotros vamos a mantener, porque en el siglo XIV lo vamos a ver en boca de algún franciscano, Guillermo de Oca y Basilio de Tarso. Es que el Papa, viene a decir, no es tan importante. El Papa es un obispo. Y la Iglesia no tiene por qué tener necesariamente una estructura piramidal, porque el Papa no es un príncipe. El Papa es el primero de los obispos, coordinador del colegio episcopal. Es un colegium, es un colegio, donde todos son solidarios de las decisiones que cada uno toma, y cada uno además la toma con pleno derecho sobre su propia circunscripción, su propia diócesis. El obispo en su terreno es soberano, pero el Papa no es el jefe de toda la tropa, no es un jefe al que luego le sigan determinados cargos intermedios. Desde el cardenal, luego viene el obispo, luego viene el presbítero. No es una estructura piramidal, sino que es más bien un colegio, en este caso episcopal, donde se destaca el Papa pues con una función espiritual peculiar. Lo que pasa es que ha usurpado, se entiende, se dice explícitamente en esos anónimos, ahora entendemos por qué son anónimos, cualquiera firma, ¿sí?, con su nombre. El Papa en Roma, el obispo de Roma, ha usurpado ese poder supremo. ¿Por qué? Porque a la hora de definir su propia función social, el Papa ha querido copiar en Roma, en su diócesis,
Ha querido copiar lo que había antes en Roma, en su diócesis, que era un imperio. El Papa ha simulado ser un emperador. Ha concebido su propia función pontificia, su propia función papal, a imagen de los antiguos emperadores. Se ha revestido de una dignidad imperial que luego ha redefinido sacerdotalmente y eso le ha establecido un poder supremo sobre toda la Iglesia. Se ha convertido en un monarca absoluto, en un emperador, a imagen de los antiguos augustos. Pero eso es una usurpación. No le corresponde por derecho. No es lo que Jesús le dijo a Pedro cuando dijo: apacienta mis ovejas. Dijo: apacienta mis ovejas, no, tú eres el nuevo emperador. Es distinto, ¿no? Bueno, lo veremos, Guillermo de Ockham y Ocado son muy explícitos en este punto. Por otra parte, también la defensa, también la defensa de las propias atribuciones del rey. Es que el rey dirige un cuerpo político y tiene la responsabilidad sobre la totalidad de ese cuerpo, el reino. Y en ese reino nos encontramos todo tipo de cosas, señoríos, feudos, pero también obispados, diócesis, abadías. Forman parte del reino. Si el rey tiene derechos sobre la totalidad del gobierno del reino, tiene derechos sobre también todos esos elementos eclesiásticos que configuran su reino. Y por lo tanto, no se puede entender que exista algo así como, para entendernos en nuestro lenguaje más actual, un Estado dentro de un Estado, un antiestado dentro de un Estado, ¿no? También las abadías y los obispados pertenecen al reino. El reino tiene la titularidad del poder del reino. El rey tiene que decidir también sobre esas organizaciones eclesiásticas en el reino. ¿Vale? Pertenece a su función. Y luego, por otra parte, una lectura que ya digo, nos la volveremos a encontrar en el siglo XIV, siglo XIII, siglo XIV, una lectura del poder, una lectura de la Iglesia de carácter puramente espiritual. ¿Qué es la Iglesia? Es verdad que la Iglesia necesita articularse temporalmente, es verdad que la Iglesia necesita administrarse, es verdad que la Iglesia necesita una cierta ordenación, pero la Iglesia es algo más que eso. La Iglesia es espiritual. ¿Os acordáis de esa doble faceta de la Iglesia? Neumática, corporativa. La Iglesia exige un elemento corporativo, pero el elemento definitorio de la Iglesia es la realidad espiritual. Si la Iglesia es una realidad espiritual, tiene que desembarazarse de todos esos elementos corporativos que impiden el ejercicio de su función espiritual. Y eso exige también su sometimiento a las instancias temporales, ¿no? Deja esas cosas a quien le toca y tú dedícate únicamente a los sacramentos, al culto, a las cosas de Dios. ¿Vale? ¿Se ve más o menos? Bueno, ¿Puedes decir esta última idea, por favor? Sí, perdón. Es la espiritualización, podríamos definirlo así. La espiritualización de la Iglesia. La espiritualización de la realidad de la Iglesia. Si en la Iglesia nos encontramos esas dos facetas, neumática, con P, y corporativa, pues se trata de subrayar el elemento neumático como el distintivo de la Iglesia y separarlo de su dimensión corporativa. Es decir, la Iglesia es una comunidad de fe. Y por lo tanto, los que se dedican a la vida de la Iglesia, que son los clérigos se tienen que dedicar a las cuestiones relativas a la fe. Y abandonar, por lo tanto, toda la pretensión de orden político, institucional. Pues necesitarán una estructura, evidentemente, pero que sea la mínima para cumplir su función. Lo importante es la comunidad de la fe. Espiritualidad, espiritualización. El otro día salía, por ejemplo, Alfonso lo citaba, que no sé dónde está. No está, nos ha fallado Alfonso. Y el rey ha citado el nombre de la raza y la disputa que hubo muy importante entre dominicos y franciscanos en torno a la propiedad de bienes, si es lícita o no para los monjes la propiedad, ¿no? Y para la vida de la Iglesia. Bueno, pues esto también lo van a defender sobre todo esas tendencias más espiritualistas. La Iglesia tiene que desposeerse, privarse, para cumplir libremente su función. Una lectura muy espiritualista de la Iglesia que nos va a ser a nosotros muy próxima, ¿vale? Porque, claro, nosotros hemos nacido después de la caída de los estados pontificios, ¿verdad? Entonces tenemos la experiencia de una Iglesia que ha ido progresivamente perdiendo esa función corporativa
que durante siglos ha mantenido, ¿no? Esa capacidad para liderar también el cambio histórico. Bueno, el espiritualismo que nos encontraremos sobre todo en torno al 14 y algunas otras, ¿vale? Entonces, anónimos de York muy importantes, muy influyentes en su momento y también muy revolucionarios en el modo de plantear algunas cosas en favor, evidentemente, ojo, no en favor de determinadas ideas, solo en favor de determinados pretendientes que están enlazados en un conflicto. Y aquí hay que posicionarse no sobre las ideas, hay que posicionarse en favor o en contra de hombres, no hombres propios. ¿De acuerdo? Y aquí se sirven siempre intereses. Son los intereses del papado, son los intereses del emperador. Y por lo tanto, en esa defensa de intereses siempre hay los intereses por los cuales uno lucha y en contra de quién lo hace. Bueno, entonces esta pugna continua luego.